Me llamo Rosa del Carmen Méndez López. Tengo 32 años y durante la mayor parte de mi vida fui maestra de primaria en un pueblo del norte de Nicaragua. Lo que voy a contar no lo hago para buscar compasión ni para asustar a nadie. Lo hago porque desde que crucé ese desierto, algo se vino conmigo, algo que todavía me mira cuando cierro los ojos. Perdí a mi esposo y a mis 2 hijos en medio de un enfrentamiento entre fuerzas que nunca supe si eran del gobierno o de los otros. Cuando regresé de trabajar aquel día, ya no quedaba nada, solo polvo, silencio y un par de huellas ensangrentadas frente a mi puerta. Un mes después vendí lo poco que quedaba, empaqué una mochila con ropa, agua y una fotografía arrugada y salí rumbo al norte. Me uní a un grupo que cruzaría desde Chihuahua hasta Sonora, por una ruta que evitaba los retenes migratorios. Nos guiaba un hombre de pocas palabras y piel curtida por el sol. Le decían Elías y todos le temían con respeto. Decían que conocía rutas por donde ni las serpientes se atreven a pasar. Éramos 12 en total, hombres, mujeres, una madre con su hijo de 3 años y una muchacha menuda de nombre Lidia que no hablaba casi nada. Durante los primeros días caminamos bajo un sol que parecía querer arrancarnos la piel. Las noches eran frías, pero al menos dormíamos. El viento del desierto era lo único que nos hablaba. Nadie se quejaba, nadie lloraba. Habíamos dejado demasiado atrás para mirar atrás. Todo cambió el 4.º día. Nos detuvimos al pie de una colina de arena rojiza, donde crecían algunos matorrales secos. Elías nos indicó que descansamos unas horas mientras él exploraba la siguiente parte del camino. La mayoría se sentó en silencio, bebiendo a sorbos el poco agua que quedaba. Víctor, un muchacho de unos 20 años con energía de sobra y sentido común de menos, empezó a vagar por los alrededores con su mochila al hombro. Lo observé por inercia, sin prestarle mucha atención, hasta que lo vi arrodillarse frente a un montículo arenoso, como si algo hubiese llamado su atención. Escarbó un poco, curioso, hasta que asomó parte de una estructura de piedra vieja, algo que parecía haber sido enterrado a propósito. Me acerqué unos pasos, pero él se apresuró a tapar lo que había encontrado. Horas después, al atardecer, noté que su mochila tenía una forma distinta, como si algo metálico sobresaliera en uno de los bolsillos. No dije nada. Pensé que había encontrado alguna herramienta olvidada. Fue mi primer error. Esa noche, el silencio se volvió diferente. Ya no era el silencio del desierto, ese que se llena con el susurro del viento o el aullido lejano de algún coyote. Era un silencio más espeso, más denso, como si el aire se negara a moverse. Al principio creí estar alucinando por el cansancio, pero Lidia también lo escuchó. Un murmullo, casi un canto que se arrastraba entre las piedras. Palabras en un idioma que no reconocía, como si alguien rezara detrás de las dunas. Nadie más quiso admitirlo, pero vi las miradas asustadas, las mantas que se apretaban contra los cuerpos, los dedos que hacían cruces en la oscuridad. Al amanecer, Víctor no era el mismo. Tenía los ojos enrojecidos, la piel pálida y hablaba solo. Lo escuché repetir frases como «No debimos interrumpirlos, están despiertos ahora», y una que me heló la sangre: «Me siguen cuando duermo». Elías intentó hablar con él, pero Víctor lo ignoraba. Caminaba con la vista fija en el horizonte, como si algo invisible lo estuviera guiando. Lidia me tomó la mano esa tarde, sin decir palabra. La apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La noche siguiente fue peor. Los cantos regresaron, más cerca,
como si alguien caminara alrededor del campamento. Nadie dormía ya. Solo cerrábamos los ojos por momentos, fingiendo descanso. Pero el miedo era más fuerte que el cansancio, y entonces ocurrió. En plena madrugada, escuchamos pasos alejándose del grupo. Me incorporé y vi a Víctor avanzando hacia las dunas, descalzo, con los ojos cerrados. Murmuraba algo entre dientes. Elías corrió tras él, seguido por 3 más. Yo me quedé paralizada. ¡Víctor!, gritó Elías. Pero no hubo respuesta. Cuando llegaron a él, una ráfaga de viento se levantó de golpe. La arena se alzó como una cortina y luego silencio. Cuando la tormenta cesó, ya no estaba. Solo las huellas en la arena que se detenían en seco, como si el suelo se lo hubiera tragado. Buscamos durante horas. Nada. Ni un grito, ni una prenda. Elías maldijo por lo bajo. Dijo que era mejor seguir y no hablar más del tema. Nadie discutió. Seguimos caminando en completo silencio, pero yo sabía que eso no había terminado. Desde aquella noche, el grupo ya no era el mismo. Nadie hablaba de lo que habíamos visto, pero lo llevábamos pegado a la piel como sudor seco. Habíamos visto desaparecer a un ser humano frente a nuestros ojos, envuelto por una ráfaga de viento que parecía tener voluntad propia. Seguimos caminando como si nada. Elías no mencionó más el nombre de Víctor, solo dijo que debíamos movernos rápido, que el lugar ya no estaba en calma. La manera en que lo dijo me hizo pensar que no era la primera vez que veía algo así. La noche siguiente, mientras todos dormían o intentaban hacerlo, me levanté a orinar detrás de unos arbustos. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían más cercanas que nunca, y ahí lo vi. Víctor, parado entre los cactus a unos 15 metros, inmóvil. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido, pero ahora su rostro era una máscara vacía, los ojos completamente blancos, sin párpados, como 2 lunas muertas. No supe si gritar o correr. El cuerpo no me respondió. Él alzó la mano. En ella sostenía la cruz oxidada que había sacado de la tumba. Dio un paso hacia mí y, en un susurro apenas audible, me dijo: «Devuélvela». No tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza invisible lo jaló de un tirón hacia la oscuridad, tan rápido que apenas pude seguirlo con la vista. Yo caí de espaldas, temblando, la garganta cerrada por el miedo. Cuando Elías me encontró minutos después, apenas podía hablar. Solo señalé con el dedo. Él no preguntó nada. Me ayudó a levantarme y dijo: «Ya nos están siguiendo. Tenemos que salir de aquí mañana al amanecer, sin importar nada». Esa madrugada nadie durmió. El 5.º día, uno de los hombres, Ernesto, comenzó a toser sangre. No había comido nada raro, no tenía heridas, pero en cuestión de horas, su piel tomó un color ceniza. Murió esa misma noche, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo paralizó al final. Otro del grupo, un joven llamado Mateo, comenzó a tener pesadillas tan intensas que gritaba dormido. En sus sueños, dijo, alguien lo enterraba vivo mientras rezaba una letanía en voz baja. No pudimos calmarlo. Elías lo dejó bajo un árbol, amarrado para que no se hiciera daño. A la mañana siguiente se había ido. Nadie quiso buscarlo. Éramos 6, después 5, luego 4. Cada paso se volvía más pesado. El calor ya no era el problema, era el miedo a voltear y ver algo ahí, esperándonos. Finalmente, llegamos a una comunidad remota, apenas un conjunto de casas de adobe donde los perros ladraban antes de que uno siquiera se acercara. Allí vivía una mujer mayor,
de piel arrugada como cuero viejo y ojos claros como agua sucia. Todos la llamaban simplemente la señora. No preguntó nuestros nombres ni de dónde veníamos, solo nos miró con una tristeza que me atravesó. Nos ofreció agua, pan duro y un lugar para dormir. Cuando me vio, se acercó y me tocó el hombro. Me dijo: «Tú lo llevas pegado, lo que él sacó». Yo no entendía. No le había contado a nadie lo que había visto. La señora sacó un pequeño amuleto de tela negra con una piedra blanca cosida al centro. Me lo colocó al cuello y dijo: «Lo que Víctor tomó no era solo una cruz, era parte de un entierro antiguo, de los de antes. Hay cosas que no se deben tocar porque no son de este tiempo, no son para los vivos». Le pregunté si podía devolverla. Ella negó con la cabeza, muy despacio. «La cruz ya no está en este mundo, pero tú todavía puedes pedir perdón. Tal vez te escuchen, tal vez no». Pasamos 2 días en esa comunidad recuperando fuerzas. Lidia apenas hablaba, pero se aferraba a mi brazo como una niña perdida. Elías ya no parecía el mismo hombre duro del inicio. Lo vi llorar en silencio una noche junto al fuego, murmurando algo en voz baja como una oración. Cuando por fin cruzamos la frontera, sin más muertes, sin más desaparecidos, creí que todo había terminado. Estaba equivocada. Vivo en Carolina del Norte ahora. Trabajo limpiando casas, no tengo papeles, pero me las arreglo. Podría decir que logré lo que muchos no logran, que sobreviví. Pero no se puede sobrevivir a algo que no te deja ir. A veces, al apagar las luces por la noche, escucho el viento arrastrarse por debajo de la puerta, y con él una voz, la misma de aquel desierto, la misma que decía: «Devuélvela». Otras veces lo sueño, a Víctor, a su rostro blanco, a sus pies hundiéndose en la arena, a su mano tendida con la cruz oxidada. He pensado en volver, en regresar al paso del diablo, enterrar algo, decir algo, pero sé que no sería por ellos, sería por mí, porque hay silencios que matan, y el de ese lugar me sigue esperando. No voy a decir mi nombre, no porque me dé miedo que alguien me reconozca, sino porque siento que después de lo que pasó esa noche, dejé de ser quien era. Esto fue en el 2001. Yo tenía 27 años, venía huyendo de El Salvador. Allá la cosa ya no se podía sostener. Me habían corrido del taller donde trabajaba, y para acabarla, unos pandilleros empezaron a rondar mi casa. Una tarde me dejaron un mensaje con mi hermana. «Dile a tu carnal que ya lo tenemos en la lista». Eso fue suficiente. Agarré una mochila, lo que tenía ahorrado, y me fui sin mirar atrás. Después de semanas de ir de aventón, tren y a pie, llegué a Coahuila. Me habían dicho que por allá había una ruta menos vigilada, cruzando un río que casi nadie mencionaba, el San Rodrigo. No era tan famoso como el Bravo, pero se decía que si lo cruzabas con el guía correcto, podías llegar a Texas sin toparte con la migra. Ahí conocí al grupo. Éramos unos 12. Algunos paisas, otros de Honduras, un par de Oaxaca y una pareja jovencita de Chiapas, Leti y Mateo. Tendrían unos 19 o 20 años. Ella siempre iba agarrada de su brazo, y él andaba con una sonrisa nerviosa que no se le quitaba ni en el desierto. El que nos guiaba se hacía llamar Tigre. Alto, flaco y con cara de que ya había visto demasiado en la vida. Nos dijo claro desde el principio: aquí nadie se manda solo. Si les digo correr, corren. Si les digo agáchense, se agachan. No me pregunten ni se pongan de valientes. Este río no es normal. Creí que exageraba. Ya había escuchado muchas historias de coyotes queriendo hacerse los importantes. Salimos en la madrugada, con el cielo estrellado y el aire frío pegándonos en la cara. Caminamos en silencio, solo con las linternas alumbrando lo justo. El San Rodrigo no era ancho, pero la corriente era engañosa. Al fondo se escuchaba correr el agua, tranquila como si no pasara nada.
Fue entonces cuando la escuchamos. Primero pensé que era un animal, tal vez un coyote o un ave, pero no, era un llanto, el llanto de una mujer. Venía desde el río, no gritaba, gemía, como si estuviera de luto, como si alguien la hubiera dejado sola en medio de la oscuridad. El llanto subía y bajaba, como arrastrado por la corriente, pero no se alejaba. No sabría explicarlo, pero no sonaba humano. Era algo más profundo, algo que se metía en los huesos. Alguien dijo en voz baja, ¿escucharon eso? Tigre solo dijo, caminen, no miren atrás. Leti se detuvo y apretó la mano de Mateo. Él le dijo algo al oído y luego, sin decirnos nada, se separaron del grupo y caminaron hacia la orilla. ¡Ey!, gritó uno de los chavos. ¿A dónde van? Puede que haya alguien en el agua, respondió Mateo. Alguien está pidiendo ayuda. Tigre se volteó furioso, pero era tarde. La pareja ya había desaparecido entre los arbustos y el sonido del agua. El llanto se volvió más agudo, como si se alegrara. Esperamos. 5 minutos, luego 10. Tigre los llamó en voz baja, más por compromiso que por esperanza. Nada, solo el río y ese silencio pegajoso que no parecía natural. Se los tragó la corriente, dijo uno. O los detuvieron, susurró otro. Pero yo sabía que no era ninguna de las dos. Tigre apretó la mandíbula, revisó el reloj y dijo, nos vamos ya. Si quieren seguirlos, háganlo solos. Yo no me meto con eso. Continuamos la marcha. El ambiente se volvió extraño. El aire pesaba. Las linternas empezaron a fallar, una por una. Primero la mía, luego la de la señora de Veracruz que iba al final. Solo quedó la de Tigre, parpadeando como si dudara seguir viva. Cuando por fin comenzamos a cruzar el río, el agua que apenas nos llegaba a las rodillas se tornó helada. Nadie dijo una palabra. Caminábamos lento, con miedo de resbalar. Y entonces, sin aviso, la corriente cambió. No fue una ola ni una crecida natural. Fue como si algo jalara desde abajo. 3 personas se hundieron de golpe. No gritaron, solo desaparecieron como si alguien hubiera cerrado una puerta bajo el agua. Intentamos buscar algo, un rastro, una burbuja, un grito, pero nada. El río estaba en calma otra vez, como si no hubiera pasado nada, como si el agua se tragara el recuerdo también. Cuando salimos del agua éramos solo 7. Tigre se quitó la gorra, escupió al piso y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. No miren atrás, ni se les ocurra hablarles si los ven de nuevo. Después de cruzar el San Rodrigo, ya no hablábamos entre nosotros. Solo caminábamos como si algo nos apretara el pecho. La noche se nos venía encima otra vez, y Tigre nos llevó a descansar entre unos matorrales secos en una parte plana del desierto. No había árboles ni sombras, ni nada que diera consuelo. Intenté dormir, pero el suelo parecía vibrar bajo mi espalda, como si el río todavía me recorriera por dentro. Fue ahí, en medio de esa calma fingida, donde escuché la voz. No era un llanto como antes, era una frase, un susurro apenas audible traído por el viento. Regresa, no es tu camino. Me senté de golpe. Pensé que lo había soñado, pero al ver a los demás, supe que no era el único. Una señora se persignó sin decir palabra. Otro chavo tenía los ojos abiertos, como plato. Nadie lo admitía, pero todos escuchamos lo mismo. Tigre se mantenía en silencio, pero no era el mismo. Ya no nos gritaba órdenes, solo nos miraba como si ya supiera lo que venía. Al amanecer seguimos caminando. El sol caía sin compasión. Nadie comía, nadie bebía. Cada paso era como arrastrarse sobre brasas. El silencio era insoportable, hasta que uno de los muchachos se detuvo y preguntó, ¿escucharon eso? Alguien viene detrás de nosotros. Nos detuvimos. Volteamos todos, nada. Pero yo sentí los pasos, claros, suaves, como si alguien descalzo nos siguiera sin prisa. Me acerqué a donde creía que venían y no había huellas. Nada en la arena, solo la sensación, el escalofrío. Esa noche, cuando nos refugiamos entre unas rocas al pie de un cerro, pasó lo que nunca voy a olvidar. Tigre estaba al frente, viendo el camino. Yo estaba recargado en una piedra, con los pies hinchados y la lengua seca.
Entonces apareció. Entre la bruma del desierto, vi una figura femenina como a unos 10 metros, alta, delgada, descalza, deslizándose sobre el suelo sin mover los pies. Su cabello, largo y empapado, le cubría la cara. Parecía chorrear aunque no había agua cerca. Su ropa era blanca, o al menos lo fue alguna vez. No podía moverme, nadie podía. Todos la vimos. Nadie se atrevió a hablar. Tigre fue el único que se levantó. Caminó hacia ella despacio, como hipnotizado. Sacó su navaja, pero no la apuntó. Más bien parecía querer hablarle, como si creyera que era una mujer perdida. Entonces ella levantó la cabeza. No había rostro, solo una boca abierta, y un grito que no era de este mundo. Un alarido seco, agudo, que nos atravesó los huesos. El suelo tembló. Las piedras se sacudieron y Tigre desapareció. Así, sin más. Como si el grito se lo hubiera tragado. Corrimos. Ya nadie escuchaba razones. Algunos gritaban, otros simplemente echaban a andar, guiados por la desesperación. Caminamos en la oscuridad total, sin linternas, sin guía, sin saber si seguíamos hacia el norte o al infierno. De pronto, empezamos a ver luces. A lo lejos, parecían casas, un rancho, un pueblo, pero nunca llegábamos. Caminábamos hacia ellas. Ellas seguían igual de lejos, como si nos estuvieran viendo, jugando con nosotros. Yo ya no sentía las piernas, la garganta me ardía, el mundo giraba. Hubo un momento en que ya no supe si seguía vivo o solo seguía caminando por costumbre. Después de eso, nada. Desperté en una camilla blanca. Tenía un suero en el brazo. Me dolía todo el cuerpo. Una enfermera me dijo que estaba en un hospital en Texas, que me habían encontrado tirado cerca de una autopista, solo, deshidratado y sin papeles. No supe qué decir, no supe qué preguntar. ¿Y los demás? Alcancé a murmurar. Ella solo bajó la mirada. Nadie habló del cruce, nadie me interrogó. Me dieron ropa, algo de comer y me dejaron ir. Pasaron semanas hasta que alguien por fin me habló de lo que pudo haber pasado. Fue un enfermero mexicano, de esos que ya han visto cosas. Se me acercó mientras me ponía los zapatos para salir y en voz baja me dijo: «Ese río no quiere que lo crucen. Hay quienes no lo logran y hay quienes cruzan pero no vuelven del todo». Desde entonces, cada vez que escucho correr agua, algo se me revuelve en el pecho. A veces sueño con la figura de aquella mujer deslizándose hacia mí. Oigo su llanto justo cuando voy a dormir, y aunque trato de convencerme de que fue un delirio por el calor, por el miedo, por la sed, en el fondo sé que no, y por eso no digo mi nombre, porque a veces siento que no crucé completo, que una parte de mí se quedó en ese río. No estoy seguro si llegué o si sigo viajando. Hay días en los que despierto creyendo que ya pasó todo, que crucé, que ahora vivo del otro lado. Trabajo en un taller. Como bien, duermo poco. Pero hay momentos, especialmente en la madrugada, cuando el silencio es más profundo que el sueño, en que escucho el silbido del tren y siento que todavía estoy arriba. Me llamo Iván, tengo 23 años, soy de Chiapas, o al menos eso decía antes de subirme a el lomo de hierro. Así le decían al tren de carga que cruzaba de sur a norte, viejo, oxidado, con rugidos que parecían quejarse. Dicen que no es el mismo que la bestia, pero uno allá abajo no distingue entre fierros. Todo lo que rueda es esperanza o ruina. Subí una tarde nublada. Había más de 30 personas sobre ese vagón, la mayoría callada, algunos solos, otros en parejas. Nadie hablaba, nadie preguntaba nada. Era como si todos ya supieran lo que venía. Yo no. Yo todavía creía que esto era solo un camino duro hacia una vida mejor, que bastaba aguantar hambre, miedo, sol, pero había algo más, algo que no te dicen en los albergues ni en los mapas. Al principio fue solo una sensación, como un aire espeso que te apachurra el pecho, como si el mismo tren te pesara encima aunque estuvieras encima de él. Luego empecé a notarlo. El viento no se sentía en la cara.
Era como si soplara pero no tocara, como si estuviéramos atrapados en una película muda. Y lo más raro, nadie hablaba, no por miedo, por resignación. Sabían algo que yo no. Cuando levanté la vista por primera vez hacia el techo del vagón que teníamos enfrente, los vi. Sombras. No se movían, no tenían rostro, solo estaban ahí, sentadas, como soldados en fila, pegadas al metal como si fueran parte del tren. Parpadeé, miré otra vez. Nada. Pero yo sabía lo que había visto. No le dije a nadie. La noche cayó sin darnos cuenta. Alguien encendió una vela pequeña que chispeó antes de apagarse sin razón. Yo me cubrí con mi mochila y traté de dormir, aunque era difícil con esos pasos encima del vagón, suaves, rítmicos, como si alguien caminara descalzo, pero nadie subía ni bajaba. A la mañana siguiente, uno de los hombres, Rolando, se despertó gritando. Era de Tabasco, grande, fuerte, hablador. Siempre estaba contando chistes, pero esa madrugada era otro. Nos están contando, nos están eligiendo, ya casi les toca. No los miren, no los nombren. Los sujetaron entre dos, le echaron agua, lo calmaron a medias. Horas después, cuando el tren cruzaba una zona despoblada, Rolando se lanzó sin decir nada, sin mirar atrás, sin dudar. Solo se paró, dio un paso y cayó. Nadie quiso asomarse. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Cada vez que alguien hablaba de las sombras, algo le pasaba. Desaparecía. Como si eso fuera la señal para que ellas se lo llevaran. Primero fue Rolando, después una señora que le dijo a su hija que alguien la estaba viendo por la noche. Al despertar, ya no estaban ni ella ni la niña, sus mochilas tampoco, ni siquiera el espacio que ocupaban, como si nunca hubieran subido. Yo intenté recordar su cara, pero no pude, como si el tren también borrara los recuerdos. Me volví paranoico. Dejé de mirar hacia arriba, dejé de dormir. Masticaba pan duro sin hambre, solo por mantenerme ocupado. Cada vez que me tocaba ver de reojo el techo, había algo que se movía, pero no podía confirmarlo. Un día me atreví a mirar por más tiempo. Vi a una sombra distinta, más alta. No estaba sentada, estaba de pie viendo hacia abajo. Vi cómo su cabeza giraba levemente y sentí, sin verla, que me estaba mirando directo a los ojos. Ese día me sangró la nariz sin razón y por primera vez en el viaje pensé en bajarme. Pero no lo hice, porque algo en mí ya no estaba seguro de que el suelo fuera más seguro que el vagón. No sé en qué punto dejé de contar los días. Solo recuerdo el sol quemando sin piedad, y luego la noche, espesa como brea. El tren avanzaba lento, como si cada kilómetro le costara la vida. Las ruedas chirriaban como huesos desgastados, y arriba, ellos seguían ahí. No hablaban, no se movían, solo observaban. Una noche, todo cambió. El tren se detuvo de golpe, sin un silbido, sin una curva. En medio de la nada, un campo abierto, sin luz, sin casas, sin postes, solo tierra seca, matorrales bajos y un silencio que no era de este mundo. Los maquinistas bajaron. Nadie dijo nada. Se alejaron caminando hacia los matorrales como si algo los hubiera llamado, y nunca regresaron. Varios del grupo se pusieron de pie, nerviosos. Algunos bajaron buscando señal, agua, algo. Yo me quedé sentado, inmóvil, como clavado al metal caliente. Había algo mal, muy mal. Entonces escuchamos los gritos. Primero uno, luego dos, después más. Voces que se quebraban, se perdían, se ahogaban. No eran gritos de ayuda, eran gritos de terror puro. El tipo de alarido que solo sale cuando el cuerpo ya se rindió. Me asomé apenas por el borde del vagón y los vi. Las sombras del techo ya no estaban arriba, estaban abajo. Caminaban entre los matorrales, sin moverse, si eso tiene sentido. Era como si el mundo se deslizara para que ellas avanzaran, sin pasos, sin sonido. No tocaban a nadie, pero donde pasaban, todo desaparecía.
No sombra, no figura, ausencia total de luz, como si borraran la existencia misma. Vi a un joven correr entre los arbustos y cruzar frente a una de ellas. Por un segundo estuvo completo, y al siguiente ya no estaba. Ni polvo, ni sombra, nada. Fue entonces cuando entendí. No mataban, borraban. No supe si llorar, gritar o rezar. Me aferré a la madera del vagón y cerré los ojos. Me hice el muerto, el mudo, el que no sabe. Porque si me notaban, si me miraban, tal vez también dejaría de ser. Pasaron horas. No lo sé. El tren volvió a arrancar por sí solo, como si nada hubiera pasado. Cuando abrí los ojos, los que habían bajado ya no estaban. El vagón iba casi vacío. Y lo peor, las sombras eran más. Y ya no estaban solo arriba. Vi una, sentada en el rincón opuesto del vagón, inmóvil. Pero sé que me miraba, no con ojos, sino con algo más hondo, algo que pesaba en el pecho, como plomo en el alma. No quise parpadear. Cerré los ojos y comencé a repetir en mi cabeza el nombre de mi madre, como un ancla. Celia, Celia, Celia. Y así fue como llegué a Reynosa. O eso me dijeron. No recuerdo haber bajado del tren. Solo recuerdo despertar en un albergue, con la garganta seca, la ropa sucia y una cicatriz en el brazo que no tenía antes. Conseguí trabajo en un taller mecánico. Vivo en un cuartito atrás, como frijoles y pan casi todos los días. Nadie me pregunta nada. Y si lo hacen, solo sonrío y cambio el tema. Porque no sé si lo logré. No sé si llegué, o si sigo arriba de ese tren. A veces, cuando apago las luces, veo una figura sentada en la esquina, mirando, inmóvil, como esperándome. A veces, cuando alguien me cuenta que quiere aventarse el viaje en tren, siento que algo dentro de mí se mueve, como si una parte de ese vagón se hubiera quedado pegada por dentro. Y en las noches más calladas, cuando el viento no sopla y el mundo parece detenido, escucho el silbido lejano del tren, y sé que el asiento vacío al lado mío nunca dejó de estar ocupado. Me llamo José, soy de Michoacán, y crucé la frontera en el 2005. No lo hice por valentía, lo hice por hambre, por necesidad, por esa desesperación silenciosa que te empuja cuando ya no queda nada más. No me enorgullezco de lo que vi en el desierto, tampoco lo olvido. Salí desde Altar, Sonora, con un grupo pequeño. Éramos 6, todos con la cara quemada por el sol y los sueños metidos en la mochila. El que nos guiaba era un tipo seco, flaco, con ojos que no parpadeaban. Le decían el Cholo. Nadie sabía su nombre real. Decían que ya había cruzado más de 100 veces y que conocía los caminos de memoria. Otros decían que había perdido a su hermano en una de esas rutas y que desde entonces nunca caminaba solo. Salimos de noche. Nada de linternas. Solo las estrellas y la memoria del Cholo. Él iba adelante, caminando firme, como si supiera exactamente dónde pisar para no despertar al desierto. La primera vez que la vimos fue a las pocas horas. Estábamos cruzando una zona de arbustos bajos, entre piedras sueltas y dunas que parecían moverse con el viento. Yo iba atrás cuidando que nadie se rezagara. Julián, uno del grupo, se detuvo de golpe y apuntó con la barbilla hacia la derecha. ¿Vieron eso? Entre los arbustos, parada, había una mujer. Vestía de blanco, descalza. El vestido le colgaba sucio, como si llevara años caminando sin rumbo. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, como si nos esperara. En cuanto Julián dijo algo, ella desapareció. No corrió, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba. El Cholo se volteó y nos dijo con voz seca: «Aquí hay lugares donde no debes mirar. Y si miras, no llames. Caminen». Nadie discutió. Seguimos avanzando, con la piel erizada y el alma tensa. El aire se sentía más pesado, como si el silencio nos observara desde los cerros. Pasaron las horas. Caminamos, descansamos, caminamos otra vez. El sol era una navaja, las suelas se nos pegaban al suelo caliente, y ella volvía a aparecer. A veces lejos, a veces tan cerca que podías escucharla sollozar,
con la cabeza gacha, cubriéndose el rostro con ambas manos. Su llanto no era fuerte, era bajo, como un susurro que se colaba en los huesos, como el sonido de una madre que ya no tiene fuerzas para llorar, pero no puede dejar de hacerlo. Martín, el más joven del grupo, empezó a quebrarse. Decía que soñaba con ella, que la veía caminando a su lado en el sueño, que le pedía ayuda. Ernesto, más duro, juraba que ella lo llamaba por su nombre en medio del silencio. Yo no sabía qué pensar. No creía en fantasmas, pero tampoco encontraba otra explicación. Cada aparición dejaba algo en el aire, un frío sin viento, un miedo sin razón. Una tarde, mientras descansábamos bajo unas rocas planas, el cholo se sentó aparte, mirando al horizonte. Fumaba con los ojos perdidos. Me le acerqué y le pregunté si sabía qué era lo que nos seguía. No respondió al principio. Solo exhaló el humo despacio, como si le doliera soltar las palabras. No es la primera vez que la veo, pero esta vez se está acercando más. Esa noche nadie durmió. La noche cayó como una cortina de ceniza, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad, como si el cielo nos hubiera cerrado los ojos desde arriba. El desierto dejó de ser tierra y se volvió un silencio vivo, lleno de algo que no podíamos nombrar. Íbamos caminando lento, con las manos estiradas al frente para no tropezar, cuando ella apareció otra vez. Pero esta vez no fue a lo lejos, no entre los arbustos. Estaba justo en medio del camino. El vestido blanco, ahora más sucio, casi gris. Su cabello largo cubriéndole el rostro. Parada, esperando, sollozando. El cholo levantó la mano para que nos detuviéramos, y entonces ella levantó la cabeza. No tenía ojos, solo piel estirada, húmeda, como si se hubiera derretido su rostro. Donde deberían estar los ojos, había oscuridad. No sombra, oscuridad pura, como un hueco en la realidad. Detrás de ella empezaron a salir figuras. No caminaban, flotaban. Extendían los brazos como si buscaran tocar algo que ya no estaba. No tenían forma clara. Eran siluetas que temblaban, como hechas de humo espeso, y cada una traía el mismo rostro borrado. Fue entonces que Juan gritó. Corrió hacia la nada, lejos del grupo, gritando el nombre de su madre. No vimos a dónde llegó. Solo vimos cómo las figuras lo rodearon, y después, nada. Se fue el sonido. Se fue el viento. Juan dejó de existir. Nadie más se movió. Nadie lloró. El miedo no nos dejó. Nos quedamos de pie, como estatuas. El cholo, con voz rota, solo dijo: sigan caminando. Y no volteen. No importa lo que escuchen. Y caminamos. Escuchamos pasos detrás. Llantos. Voces que decían nuestros nombres. Yo escuché la voz de mi madre, que ya había muerto. Pero no volteé. Uno más del grupo se desvaneció. No supimos cuándo. Solo notamos que éramos menos. Al amanecer, llegamos a un rancho abandonado. Había un pozo seco, un gallinero sin aves y una casa de madera que crujía con el viento. Allí nos esperaban unos hombres que trabajaban para un contacto. Nos dieron agua, algo de comida, pero nadie celebró, nadie sonrió. Éramos como cascarones vacíos. En el rancho vivía una anciana que no hablaba mucho. Pero cuando escuchó al cholo decir que la mujer apareció de frente, se persignó lento y dijo: esa mujer no se fue. Es una madre que perdió a su hijo en el desierto y ahora busca a cualquiera que camine solo. No dije nada. Solo miré al suelo y pensé en lo cerca que estuve de quedarme ahí también. Crucé a Estados Unidos 2 semanas después. Me establecí. Trabajo, tengo familia, hijos. Visto ropa limpia, como caliente. Pero esa noche nunca se fue. A veces, cuando salgo tarde del trabajo y las calles están vacías, veo una figura vestida de blanco entre los árboles o parada junto a un poste. Y aunque sé que podría no ser ella, nunca me atrevo a mirarle el rostro, porque hay cosas que uno deja en el desierto, sí, pero hay otras que te siguen para siempre. Me llamo Juan, y lo que voy a contar pasó hace más de 20 años, pero todavía lo tengo pegado en la piel, como si hubiera sido ayer.
Tenía 19 años cuando decidí irme. Salí de Chilpancingo, Guerrero, con lo poco que tenía. Un cambio de ropa, una botella de agua y el número de un primo que vivía en Houston. Mi madre lloró cuando me fui, pero no me detuvo. Sabía que allá no había futuro para mí, no de los buenos. Llegué a Sonora después de días de camino, quemado por el sol y con la boca reseca. Ahí me uní a un grupo de migrantes que planeaba cruzar por una ruta poco vigilada. Nos guiaba un hombre al que todos conocían como el Zorro. Tenía fama de saber moverse por el desierto como si lo hubiera parido. Donde él pasa, decían, la migra ni asoma. La primera noche acampamos entre unos matorrales secos. Nadie hablaba mucho. Algunos dormían sentados, otros rezaban en voz baja. Yo no podía dormir. El calor pegado a la piel, los nervios haciéndome cosquillas en el pecho. Y entonces la escuché por primera vez. Una voz infantil, suave, burlona, como la de un niño que juega a asustarte. «Juan, no vas a llegar». Me incorporé de golpe. Miré a todos lados. Nadie más se movía. Pensé que era mi cabeza, el cansancio, el miedo disfrazado de voces. Cerré los ojos y me obligué a dormir. La siguiente noche pasó lo mismo. Esta vez la voz sonaba más cerca, más clara. «Juan, ya no hay regreso». Sentí un escalofrío. Me tapé con la chaqueta aunque el calor me sofocaba. No dije nada a nadie. No quería que pensaran que ya me estaba quebrando. A los 2 días de caminata, lo vi. Era un niño, parado entre las dunas, a unos 20 metros del grupo. No caminaba, no hacía gestos. Solo estaba ahí. Llevaba ropa vieja, rota, manchada de tierra. La cara no se le veía. Estaba cubierta por una capa de arena seca, como si la arena misma fuera su piel. No se movía, no respiraba, pero yo sabía que me miraba. Parpadeé, volví a mirar. Ya no estaba. La voz regresó esa noche. No burlona, no suave, triste. «Juan, ayúdame». Mi estómago se cerró. La cabeza me daba vueltas. No sabía si estaba soñando o si el desierto me estaba tragando poco a poco. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de unos arbustos, el grupo entero tirado al suelo, agotado, la voz volvió. Pero esta vez fue como un hilo jalándome desde dentro. Me levanté sin pensarlo. No sentía las piernas, no sentía miedo, solo esa necesidad absurda de caminar. Nadie me detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Es como si en ese momento hubiera dejado de existir para los demás. Avancé entre las dunas, tropezando con piedras, con ramas secas, siguiendo la voz que ahora se mezclaba con un viento caliente que me raspaba la cara. Y entonces lo vi otra vez. El niño estaba de pie al borde de una hondonada. Me miró, o eso creí, y luego bajó, sin caminar, sin esfuerzo, como si la arena se abriera para él. Yo lo seguí. La hondonada no era profunda, pero se sentía como un pozo sin fondo. El aire ahí abajo olía distinto, no a tierra, sino a olvido. La arena no era igual, estaba revuelta, como si alguien hubiera escarbado con desesperación. El niño se detuvo en el centro, yo también, y entonces lo vi. No solo estaba él. Había cosas enterradas por todos lados. Una mochila rota, apenas visible. Zapatos pequeños, casi cubiertos por la arena. Un muñeco de trapo sin cabeza. Y, sobresaliendo del suelo reseco, una mano diminuta, quemada por el sol, los dedos crispados como si aún intentara salir. La voz, que antes sonaba como un eco, ahora me gritaba desde adentro. «Ayúdame, ayúdalos, no nos dejes aquí». Me arrodillé sin saber por qué. No podía respirar. El calor era insoportable. El aire me raspaba los pulmones, pero no podía moverme. Sentía que algo me sujetaba los tobillos, como si la arena quisiera quedarme. Y entonces empezaron a salir sombras, decenas, pequeñas, infantiles, sin forma clara. Algunas flotaban, otras reptaban sobre la arena, todas con ese mismo lamento que te parte por dentro. No tenían rostro, no hablaban, pero gritaban desde el alma. Me rodearon, me miraban sin ojos, me señalaban sin dedos. Yo no podía moverme.
Solo lloraba. Sentí que mi cuerpo iba a romperse, que algo en mí estaba a punto de explotar, y justo cuando pensé que me iban a arrastrar con ellos, todo se apagó. Negro, silencio, nada. Desperté en una camilla blanca. Había luz de hospital, el zumbido de un ventilador viejo y el sonido de una voz hablándome en inglés. No entendí nada. Después llegó una enfermera mexicana. Me dijo que me habían encontrado tirado cerca de una ruta migrante, en el sur de Texas, que estaba deshidratado, inconsciente, que había caminado solo por horas sin rumbo. Le pregunté por el grupo, por el zorro, por los demás. Solo negó con la cabeza. No encontraron a nadie más. Me dieron de alta días después. Salí con lo puesto y una mirada vacía. No hablé con nadie por semanas. Solo caminaba. Dormía poco. Y cada noche, al cerrar los ojos, la voz volvía. Juan, regresa. Todavía estamos aquí. A veces siento pasos pequeños detrás de mí cuando camino por tierra seca. A veces, en sueños, vuelvo a esa hondonada. Y siempre está él, el niño, esperando, enterrado hasta el cuello, mirándome, sin moverse. No sé si fue real, si fue el calor, el hambre, el miedo. Tal vez mi mente inventó todo para no quebrarme. Pero hay algo que no me deja dudar del todo, porque esa voz la sigo escuchando. Y sé que quien me llama no ha crecido ni un solo día desde entonces. Me llamo Ramiro, nací en Hermosillo, y esta historia no la cuento para que me perdonen, porque sé que no lo merezco. Trabajé casi 10 años en una maquiladora del norte. No era la mejor vida, pero al menos pagaba la renta, los pañales de mis hijos y las tortillas del día. Cuando cerró, me quedé sin nada. Sin patrón, sin seguro, sin forma de llevar pan a la casa. Golpeé puertas, busqué por todos lados, pero nada. Fue entonces cuando mi primo Beto me ofreció el trabajo. Es cruzar gente, Ramiro, por los caminos que nadie pisa. Tú conoces el desierto. No hay mejor guía que tú. Le dije que no al principio, pero el hambre aprieta más que el orgullo. A la semana, ya iba con una mochila en la espalda y una gorra que apenas me protegía del sol. Me volví burrero. Mi primer cruce fue limpio. 3 paisanos, cansados pero fuertes. Caminamos 2 noches, evitamos los puntos marcados, y del otro lado nos esperaba un carro. Fácil. Hasta pensé que tal vez, por un tiempo, esto podría salvarnos. Pero el segundo cruce, ese fue el que me rompió. Éramos 6. 3 hombres, 2 mujeres y un muchacho que no decía ni su nombre. Empezamos a caminar desde un punto perdido entre cerros. Rutas viejas, polvorientas, donde ni los helicópteros pasan. Íbamos en fila, sol, calor, silencio. Y entonces lo vi. Un cráneo. Asomaba de entre la tierra seca, blanco amarillento, con trozos de tela pegados todavía, como si la piel se hubiera rendido, pero se negara a soltarlo del todo. Me detuve. No lo toqué. No dije nada. Solo lo miré demasiado tiempo. Tenía los huecos de los ojos abiertos hacia mí, como si me preguntara por qué seguía vivo, como si me estuviera esperando desde antes de que yo naciera. Alguien detrás de mí me empujó y seguí caminando. Esa noche no dormí. Sentía algo en la nuca, como una sombra pesada, como si alguien me respirara por detrás. No había viento, pero las hojas crujían. Cerraba los ojos, pero la imagen del cráneo seguía ahí, tan clara como si lo tuviera entre las manos. Al amanecer seguimos la marcha. Yo iba más callado que de costumbre. Los demás también. El calor ya no era solo del sol. Era un calor extraño que se metía entre los huesos. Fue entonces cuando empezó a aparecer. Al principio creí que era un truco de la luz, una ilusión entre la bruma y las dunas. Pero no. Era una figura. Alta, delgada, cubierta con harapos largos que colgaban como trapos mojados. No caminaba, se deslizaba. Siempre aparecía cuando nos deteníamos a descansar. Nunca hablaba, nunca se acercaba.
Solo estaba ahí. No había rostro, solo una masa borrosa, como piel derretida por el sol. Algunos la veían de reojo, otros decían que era mi imaginación, pero nadie lo negaba del todo, porque todos la sentíamos. La figura no hablaba, pero su presencia se colaba en el aire como un mal olor, pesada, silenciosa, un recordatorio de que algo no estaba bien, de que habíamos despertado algo que no debíamos. El grupo comenzó a quebrarse. Jesús, un migrante de Zacatecas, fue el primero. Dejó de comer. Se le notaba la temblorina en las manos y los ojos siempre los tenía clavados en el suelo. No respondía si le hablaban. Al tercer día, cuando descansábamos bajo una sombra escasa, se arrodilló entre los matorrales y gritó. Pero su voz no era la de antes. Era más gruesa, más vacía. Ya me vieron, ya me encontraron, me están llamando. Nos congelamos. Nadie se movió. Nadie lo tocó. Nos miramos entre todos, esperando que el otro hiciera algo. Pero ninguno se atrevió, como si al acercarnos nos fuéramos a llevar algo puesto. Jesús siguió de rodillas un rato, murmurando, como rezando al revés. Cuando nos volvimos a mover, él se quedó atrás. No volvió a levantarse. Esa noche no vi a la figura, pero soñé con el cráneo. Lo tenía en las manos. Me hablaba sin boca, diciéndome que no debía seguir, que ese camino no era mío. Al despertar, tenía la boca seca y el corazón latiendo como tambor. Llegamos al oasis, uno de los pocos puntos donde aún queda agua entre las piedras. El grupo fue directo a llenarse las botellas. Yo me quedé atrás. No podía moverme. La figura estaba ahí, entre los arbustos, más cerca que nunca. Su cuerpo parecía flotar. El calor la distorsionaba, pero podía ver sus ojos, o lo que había en su lugar. No reflejaban nada. Me quedé helado. El pecho me dolía como si alguien me apretara desde adentro. Sentí ganas de vomitar, de correr, de llorar, y entonces la escuché, pero no con los oídos. Fue dentro de mi cabeza, como si el pensamiento no fuera mío. Este no es tu camino. Devuélvete. No sé si me lo decía a mí o al grupo, pero me quebré. Corrí, sin dirección, sin agua, sin rumbo. No grité, no miré atrás. Solo corrí hasta que el cuerpo me falló. Y ahí quedé. Desperté 2 días después en una clínica rural. Una pareja que viajaba por carretera me había visto a lo lejos, tirado, y me llevaron. No podían creer que estuviera vivo. No supe qué decirles. Solo agradecí. Pero no les conté nada. Ni del grupo, ni del cráneo, ni de la figura. Porque sabía que aunque les explicara todo, no lo iban a entender. Dejé el trabajo. No volví a guiar a nadie más. Me regresé a Hermosillo y traté de hacer vida, aunque nunca ha sido vida del todo. A veces sueño con la calavera entre la tierra, con los ojos vacíos clavados en mí. Otras veces, cuando voy por la carretera rumbo al trabajo, veo una figura parada al borde del camino, inmóvil, con la cara derretida por el sol. No se mueve, no me dice nada, pero yo sé que está ahí porque me recuerda lo que hice, lo que permití, lo que cobré. Y por eso, si alguien me pregunta por qué dejé de cruzar gente, solo les digo la verdad. El desierto tiene su forma de juzgar, y hay cosas que no entienden de fronteras ni de hambre. Me llamo Tomás, y durante más de 10 años fui coyote. De los que cruzan gente por el desierto, sin mapas, sin papeles, sin garantías. En este oficio vi de todo, gente buena, gente rota, almas fuertes que se quebraban con la sed, y otras que simplemente se perdían sin hacer ruido. Nunca fui de espantarme fácil, hasta que la vi a ella. Fue en 2015, una noche sin luna cerca de San Luis Río Colorado, en un punto muerto del desierto que apenas cruzan coyotes viejos como yo. Íbamos 8 personas, puro adulto. Todos sabían lo que se jugaban. Caminábamos entre sombras, con el viento pegándonos seco en la cara y el silencio mordiéndonos los talones.
Y entonces la vi, una niña, sola, arrodillada en medio del camino, entre unos arbustos secos. Tenía la ropa hecha jirones, el cabello pegado al rostro por el polvo y la mirada fija. No lloraba, no hablaba, no se movía. Uno del grupo, un señor de Puebla, creo, dijo en voz baja: «No es normal. ¿Qué hace ahí esa criatura sola?» La lógica decía que siguiéramos, que tal vez era una trampa, que los narcos o los polleros contrarios a veces usaban niños para emboscar. Pero yo no vi una trampa, vi una niña que necesitaba ayuda. Me acerqué lento, con las manos visibles. Le pregunté cómo se llamaba, de dónde venía. No respondió, solo me miró, con unos ojos grandes y oscuros que no parecían asustados, sino cansados, como si llevara siglos ahí sentada. La cargué en brazos, era liviana, tan liviana que me dio miedo. «¿La vas a llevar contigo?», me preguntó uno de los migrantes nervioso. «No la voy a dejar morir aquí», le respondí. La envolví en mi chamarra, le di agua con cuidado. No tragaba mucho, comía despacio, no hablaba. No habló nunca. Esa noche dormimos bajo unos mezquites resecos. Yo la tuve cerca, ni se movió. Dormía con los ojos entreabiertos, y cuando la alumbré con mi lámpara, juro por Dios que parecía que me estaba viendo aunque roncara. A la madrugada tuve un sueño raro. Soñé que la niña caminaba por el desierto, descalza. Iba despacio, sin apuro, pasando junto a cuerpos medio enterrados en la arena. A cada uno se le acercaba, le susurraba algo al oído, algo que yo no alcanzaba a escuchar. Y luego seguía caminando. Al despertar el sol ya venía subiendo. Miré a mi alrededor, y la niña no estaba. Me levanté de golpe, revisé la mochila, el lugar donde había dormido, grité su nombre aunque nunca me lo dijo. Nada, ni una huella, ni una pisada. La arena estaba lisa, como si nadie hubiera estado ahí. El grupo me miraba raro. Unos no sabían de qué hablaba, otros juraban que nunca vieron a una niña. Empecé a dudar de mí mismo. ¿La había cargado de verdad? ¿O era el calor? ¿El cansancio? Pero la chamarra seguía doblada, con marcas pequeñas de polvo, como si un cuerpo diminuto se hubiera acostado ahí. Y en la punta de mi bota, una cinta rosa, sucia, atada como si fuera de trenza. Intenté seguir como si nada. Me obligué a pensar que había sido un desvarío, que la deshidratación y el insomnio me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Esa niña existió. Durante el resto del trayecto, el grupo caminó más callado que nunca. Nadie hablaba de lo que había pasado, pero todos cargábamos el mismo peso invisible. A veces, cuando el sol bajaba, sentía que alguien caminaba detrás de mí, con pasos pequeños, casi imperceptibles. Me giraba y no había nadie. Ya cerca de la frontera, a unos kilómetros de Yuma, paramos a descansar en lo que quedaba de una gasolinera abandonada. El concreto roto aún tenía manchas de aceite seco, y entre los muros sin techo se formaba algo de sombra. Estaba sentado contra una pared, tomando tragos lentos de agua caliente cuando la vi. Estaba ahí, de pie, entre dos postes oxidados, la misma niña. Ropa sucia, pies cubiertos de tierra, la mirada clavada en mí. No sé cuánto tiempo la estuve viendo. No sé si fue un segundo o una hora. Nadie más parecía notarla. Me levanté despacio. Di un paso. «¿Por qué regresaste?», le pregunté en voz baja, aunque sabía que no contestaría. Ella parpadeó y desapareció, como si el aire la hubiera borrado. Después de eso ya no pude más. Entregué al grupo, completamos el cruce. Ninguno de ellos habló del tema. Todos llegaron, pero nadie sonrió. No hubo celebración, no hubo alivio. Y yo colapsé por dentro. Regresé a Chihuahua. Tiré el celular viejo con los contactos de los enganchadores. Dejé el negocio. Algunos colegas dijeron que estaba loco, que cómo iba a dejar esa lana, que solo me hacía el mártir. Pero yo sabía lo que vi y lo que sentí. Con el tiempo me fui enterando de otras historias. Otros coyotes me contaron cosas parecidas. Una niña muda, dijeron algunos. Vestida de blanco, con los ojos muy negros, dijeron otros.
Cada uno la había visto en lugares distintos, años distintos, siempre sola, siempre mirando, y ninguno quiso hablar mucho más. Yo tampoco, hasta hoy, porque aún la sueño. A veces la veo sentada en la orilla del camino, esperando, o caminando detrás de un grupo de migrantes que ya no tiene fuerzas, y otras veces solo escucho pasos pequeños en el pasillo de mi casa a mitad de la madrugada. Nunca se acerca, nunca me toca, pero yo sé que es ella. No creo que quiera ayuda, no creo que sea una niña perdida. Creo que nos está juzgando, a cada uno de nosotros que aprendimos a ver morir y seguimos cobrando por cada alma que cruzaba. No sé si esto lo estoy contando para advertir o simplemente porque ya no puedo quedármelo más. Me llamo Martín, soy de Sonora. Fui coyote durante varios años, guiando gente por el desierto hacia la frontera. Pero desde aquel cruce en 2007, no volví a pisar esas rutas. Ese fue mi último viaje. Y desde entonces, algo me sigue. Éramos 12 ese día, gente común, como siempre. Un padre y su hijo de Oaxaca, 2 hermanas de Honduras, unos morros de Guerrero y Nacho, un chavo flaco con cara de espanto desde el principio. Nos íbamos por una vereda poco usada, cruzando cerca de la sierra sin nombre, donde no hay helicópteros ni sensores, solo calor, piedra y polvo. Desde el primer paso, supe que algo no andaba bien. No era el clima, aunque el calor estaba más seco de lo normal, ni los pasos, porque todos caminaban bien. Era el aire. El aire se sentía pesado, como si respiraras con algo encima del pecho. Y el viento no soplaba, no había ni zumbidos de insectos, solo silencio. Yo ya había sentido miedo en otras rutas, pero esto no era miedo normal. Era como si el desierto nos mirara. Al segundo día, empecé a notar una sombra que se deslizaba a lo lejos. No tenía forma, no era humana, tampoco animal. Era como un recorte, una zona donde no entraba la luz. Yo la veía entre los matorrales o detrás de las rocas, justo cuando el sol se partía en dos entre los cerros. Pero cada vez que volteaba de nuevo, ya no estaba. No le dije nada a los demás, no quería asustarlos, pero dentro de mí, algo se revolvía. El tercero del grupo en hablar fue Nacho. Me agarró solo en la madrugada mientras los demás dormían. Don Martín, soñé otra vez con el pozo ese, me dijo temblando. Está oscuro, muy hondo, y hay algo allá abajo. No habla, pero lo oigo. Le pregunté qué le decía, que lo estamos trayendo con nosotros. No le respondí. Solo le pasé una botella de agua y le dije que intentara dormir, pero no pudo. Yo tampoco. Esa noche, vi la sombra más cerca. Estaba a unos 30 metros, sobre una colina de piedra. No tenía cabeza, no tenía brazos. Solo una forma alta, alargada, como si alguien hubiera pintado un hueco en el mundo. No se movía, no hacía ruido. Y sin embargo, la escuchaba, no con los oídos, con el cuerpo, como si susurrara directamente a los huesos. Al cuarto día, uno desapareció. Era un hombre callado, de los de Chiapas, se llamaba Simón. No era de hablar mucho, pero siempre caminaba adelante. Ese amanecer no estaba. Su mochila seguía ahí, su cobija también. Solo él había desaparecido, como si nunca hubiera estado. Los otros pensaron que se había rendido, que se regresó. Yo sabía que no. Nadie cruza 5 días de desierto para devolverse sin agua. Fue ahí donde les dije lo que había visto. Les hablé de la sombra, del aire, del peso. Nadie me creyó. Una de las hermanas hondureñas me miró con odio. No juegue con eso, me dijo. Ya bastante miedo tenemos, pero el miedo ya estaba con nosotros. No necesitaba nombre, ni permiso. Al 5.º día, llegamos a un cañón seco, uno que según el mapa debía tener una salida hacia el norte. Pero cuando lo cruzamos completo, no había nada. Solo paredes de piedra agrietada, calor que reventaba la piel
y un silencio que ya ni el viento se atrevía a romper. Allí, la sombra se hizo presente, no como una figura, sino como un vacío absoluto. Era como si una parte del paisaje hubiera sido borrada. No sombra, no figura, una ausencia. Y donde se posaba, la luz no entraba, el sonido no salía. Era como mirar el fin del mundo desde adentro. Recuerdo que Nacho se detuvo en seco. Me volteó a ver con los ojos llenos de lágrimas. Nos encontró, y entonces, uno a uno, fueron desapareciendo. Primero las hermanas, luego el padre y el hijo. Después el resto. No gritaron, no corrieron, simplemente dejaron de estar. Era como si el mundo los hubiera borrado, sin dolor, sin ruido. Solo yo quedé ahí, parado, sin poder moverme. La sombra no se me acercó, no me tocó, solo esperó. Yo sentía cómo me miraba, sin ojos, sin rostro, pero lo sentía, y algo dentro de mí se quebró. No sé cómo salí de ese cañón. No recuerdo si caminé, si me arrastré, si recé. Solo sé que un día desperté en una banqueta, en un poblado cercano, lleno de tierra y sin memoria. La gente me miraba como si estuviera poseído. Quizás lo estaba. Desde entonces, no volví a guiar a nadie. Vendí mis cosas. Me mudé a las afueras de Hermosillo. Cambié mi número. Cambié de nombre. Pero ella no se fue. Porque yo creo que esa cosa, esa sombra, esa ausencia, no se lleva a todos. A algunos nos espera, y cuando creo que ya me olvidó, sueño con el cañón, con el silencio, y con los rostros de los que ya no están. A veces, cuando camino por la calle bajo el sol del norte, mi sombra no se mueve como yo. A veces se retrasa, a veces se adelanta, y cuando me detengo, ella sigue caminando. Por eso cuento esto, no porque me crea valiente, sino porque tal vez alguien más la ha visto y necesita saber que no está loco, que sí hay algo allá, algo que no se nombra, algo que nos sigue cuando cruzamos.